Detén todo lo que estés haciendo por un momento, respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu manera de ver la vida y también la muerte. Imagina que todo lo que sabes sobre el final de la existencia está basado en suposiciones erróneas. ¿Y si te dijera que existe un texto milenario oculto en los templos del Tíbet que describe con una claridad asombrosa lo que sucede justo en el momento en que exhalas tu último aliento? No estamos hablando de leyendas ni de ficciones. Hablamos de un mapa espiritual tan preciso que ha guiado a generaciones de monjes a través del velo entre la vida y la muerte. Un libro tan profundo que ha capturado la atención de científicos, psicólogos y buscadores espirituales de todo el mundo. Su nombre, el Libro Tibetano de los Muertos, o como se conoce en su lengua original, el Bardo Thodol. Pero cuidado, este conocimiento no es para cualquiera. Una vez que veas lo que está del otro lado, ya no hay vuelta atrás. Hoy no solo exploraremos los misterios del más allá, según este antiguo texto, vamos a descubrir por qué su sabiduría es más relevante que nunca y cómo puede ayudarte a vivir con más propósito, más claridad y menos miedo. Prepárate para una experiencia intensa, íntima y sobre todo transformadora, porque quizás, solo quizás, para entender la vida, primero tengamos que mirar directamente a los ojos de la muerte. Oculto entre las montañas del Himalaya, donde el aire es tan fino que las palabras parecen flotar, nació uno de los textos espirituales más misteriosos y revolucionarios de la historia humana, el Bardo Thodol, o como lo conocemos en Occidente, el Libro Tibetano de los Muertos. Este antiguo manuscrito no es solo un conjunto de rituales funerarios, es un mapa de navegación para la conciencia, diseñado para guiar el alma a través del proceso de la muerte, los estados intermedios y el renacimiento. Según la tradición tibetana, leer o escuchar este libro en el momento de morir puede marcar la diferencia entre alcanzar la iluminación o caer en un nuevo ciclo de sufrimiento. Pero, ¿de dónde proviene realmente este libro? El Bardo Thodol fue compuesto en el siglo Po por el gran maestro Padmasambhava, una figura casi mítica que introdujo el budismo tántrico en el Tíbet. El texto fue descubierto siglos después por un tertón, un revelador de enseñanzas ocultas, quien lo sacó a la luz para que pudiera ser utilizado en tiempos de crisis espiritual. Más que un documento religioso, el libro es un manual de instrucción para la muerte consciente. Se recita en voz alta junto al cuerpo del fallecido, no como un simple rito de despedida, sino como una guía precisa para cada etapa que la conciencia atravesará una vez que el cuerpo físico haya dejado de funcionar. Y aquí está lo más desconcertante. El Bardo Thodol no solo habla de lo que ocurre después de la muerte, nos habla también de la vida, de cómo cada transición, cada momento de cambio, cada ruptura emocional puede ser entendido como un bardo, un estado intermedio lleno de potencial espiritual. El texto sostiene que no existe una división rígida entre la vida y la muerte. Ambos son partes de una misma danza cósmica. La muerte no es el fin, es simplemente una puerta que se abre hacia otra forma de existencia. Pero cruzarla con claridad requiere preparación, atención y una profunda comprensión de uno mismo. Y si esto parece una creencia exótica de una cultura lejana, piénsalo de nuevo, porque las enseñanzas del Bardo Thodol no están tan lejos de nosotros como pensamos. De hecho, su sabiduría está comenzando a resonar en el mundo moderno, especialmente a la luz de los descubrimientos recientes sobre la conciencia y las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es lo que hace que este libro, escrito hace más de 1000 años, siga siendo tan poderoso hoy? La respuesta está en su capacidad para tocar lo esencial, el miedo a lo desconocido, el misterio del yo y la eterna búsqueda del sentido. Y lo más impactante es que este conocimiento no está reservado para monjes o eruditos. Está disponible para ti, hoy.
El corazón del bardo Todol late a través de una idea tan antigua como disruptiva. La conciencia no muere con el cuerpo. Según esta enseñanza milenaria, tras el último aliento se abre una secuencia de estados intermedios, conocidos como bardos, por los que el alma transita antes de renacer o liberarse para siempre. Cada uno de estos bardos representa una oportunidad, un desafío y una revelación, pero también un espejo. Lo que encontramos en ellos no son castigos divinos ni recompensas externas, son reflejos de nuestra propia mente. Primer bardo, el momento de la muerte. Chikai bardo, todo comienza con el fin. El cuerpo colapsa, el corazón deja de latir, la respiración se detiene, pero algo, dicen los lamas, continúa. En ese instante exacto, la conciencia entra en un estado puro, conocido como la luz clara. Es una visión deslumbrante, una radiación infinita que revela la verdadera naturaleza de la mente, vacía, brillante y sin forma. Este momento, aunque fugaz, es la mayor oportunidad para alcanzar la iluminación instantánea. ¿Por qué? Porque es el momento en que la mente está libre de ataduras corporales, sin distracciones, sin identidades. Si el alma reconoce esta luz como su propio ser, se funde con ella y escapa del ciclo de renacimientos. Pero este momento es tremendamente difícil de reconocer. Para quien no ha entrenado la mente, la luz puede resultar abrumadora. Muchos la perciben como algo ajeno, extraño, incluso aterrador. En ese miedo, la conciencia se retrae y pierde la oportunidad de liberarse. Así, el viaje continúa. Segundo bardo, las visiones del subconsciente, Chonjit bardo. Al no reconocerse en la luz, la conciencia entra en un segundo estado, el reino de las visiones. Aquí aparecen imágenes brillantes, entidades majestuosas y también seres terroríficos. Pero he aquí la clave. Ninguno de ellos es real en el sentido externo. Todos son proyecciones de la mente. Los dioses de luz representan nuestras cualidades más puras: compasión, sabiduría, amor incondicional. Si los reconocemos como partes de nosotros mismos, podemos fundirnos con ellos y alcanzar la liberación en este nivel. Pero si no los entendemos, si pensamos que son otros, si el ego se aferra a la separación, entonces surgen los demonios. Los seres aterradores, con ojos ardientes y rostros feroces, no son castigadores. Son manifestaciones de nuestras sombras: rabia, apego, culpa, miedo, deseo no resuelto. Y aquí ocurre algo fundamental. Si los tememos, nos alejamos de la verdad. Pero si los reconocemos como partes de nuestra psique, como arquetipos de nuestro inconsciente, entonces también podemos integrarlos y avanzar. Este bardo es, en esencia, una psicoterapia cósmica, un viaje profundo al inconsciente. Carl Jung lo entendió perfectamente. Él vio en estos seres las mismas figuras que emergen en sueños y visiones, símbolos del inconsciente colectivo. En el Chonjit bardo se juega una batalla silenciosa. O te integras, o te fragmentas. O te reconoces en lo luminoso y lo oscuro, o sigues descendiendo. Tercer bardo, el renacimiento, Sidpa bardo. Y si no se logra la liberación en los bardos anteriores, comienza el último acto del viaje, el proceso de renacimiento. En este estado la conciencia se siente atraída hacia una nueva existencia, pero no elige de forma racional. Es la fuerza del karma, las acciones, pensamientos e intenciones acumuladas, la que actúa como un imán. Lo que no fue comprendido, lo que quedó sin sanar, lo que aún genera deseo o apego, guía el alma hacia una nueva vida. Imagina este bardo como una tormenta emocional. Memorias, deseos, miedos, placeres, todo mezclado en un vórtice de energía psíquica. Y en medio de esa tormenta comienzan a aparecer visiones, escenas, personas, lugares. Cada una representa una posible nueva vida, pero el alma no las elige libremente.
Se ve atraída por resonancia, como si la vibración de su estado mental atrajera la realidad más afín. Aquí no hay juicio divino, solo ley natural, acción y consecuencia. El renacimiento no es un castigo, es un reflejo. El Cid Pavardo enseña que lo que vivimos hoy, cada decisión, cada emoción, moldea literalmente nuestro futuro. No solo el de esta vida, sino también el de la próxima. Y lo más impresionante de todo es que estos tres bardos no ocurren solo tras la muerte. Según el budismo tibetano, cada gran transición en la vida, una ruptura amorosa, un cambio de trabajo, una crisis existencial, es también un bardo, un espacio liminal donde la identidad se disuelve y algo nuevo puede emerger. En otras palabras, aprendemos a morir cada vez que dejamos ir algo importante, y eso nos entrena para el momento final. Ahora que conocemos el mapa completo, ¿qué nos dicen las evidencias modernas sobre esta travesía invisible? A lo largo de la historia, muchas culturas han ofrecido relatos sobre lo que sucede más allá de la muerte, pero en los últimos años, un fenómeno ha ganado visibilidad por su potencial para conectar lo espiritual con lo científico, las experiencias cercanas a la muerte, SMs. Personas que han sido declaradas clínicamente muertas y luego revividas, describen visiones sorprendentemente similares entre sí. Un túnel de luz, una sensación de paz abrumadora, presencias espirituales, una revisión de vida, una expansión de la conciencia más allá del cuerpo. Lo sorprendente es lo mucho que estos relatos coinciden con las etapas descritas en el bardo Todol. Por ejemplo, la luz clara del primer bardo se corresponde casi perfectamente con el brillo cegador que muchos experimentan al momento de la SM. Esta luz no es solo luminosa, dicen, sino también consciente. Parece tener inteligencia, compasión, incluso una especie de personalidad benevolente. ¿Es esto una coincidencia o un indicio de una estructura común de la conciencia humana más allá de lo físico? Luego están las presencias. Muchas personas hablan de ver figuras o seres que les transmiten calma y orientación. En el bardo Todol, estos serían los dioses pacíficos y coléricos que surgen en el segundo bardo, representaciones de aspectos internos de la psique. ¿Podrían estas entidades ser proyecciones universales similares a los arquetipos de Jung? Incluso el tercer bardo, la atracción hacia una nueva vida según el estado kármico, tiene ecos modernos. Algunos testimonios de SM describen la sensación de tener que regresar, como si una fuerza superior o una decisión interior los empujara de vuelta a la existencia. No porque alguien lo ordene, sino porque aún queda algo por hacer. Frente a estas coincidencias, la ciencia comienza a prestar atención. Neurocientíficos, como el Dr. Sam Parnia, han estudiado el fenómeno de la SM con herramientas modernas. En algunos casos, se han registrado patrones eléctricos cerebrales intensos justo después de que el corazón deja de latir, como si el cerebro hiciera un último intento por procesar o trascender. Pero si el cerebro está clínicamente muerto, ¿de dónde vienen esas vivencias tan vívidas? Algunos investigadores plantean que la conciencia podría no depender completamente del cerebro, sino que podría funcionar como una frecuencia o campo que simplemente utiliza el cuerpo como canal. Y si esto es cierto, entonces el bardo Todol, lejos de ser una superstición, podría estar describiendo con lenguaje simbólico lo mismo que la ciencia moderna apenas comienza a tocar con los dedos. Además, psicólogos como Raymond Moody y Kenneth Ring han recogido miles de testimonios de SM que contienen elementos estructuralmente iguales a los bardos. La conclusión es inquietante. Hay patrones comunes que emergen en el momento de la muerte, independientemente de la cultura, religión o idioma. Esto ha generado un puente inesperado entre dos mundos, el de la sabiduría ancestral y el de la investigación contemporánea. Y al cruzarlo,
no solo entendemos más sobre la muerte, sino también sobre la conciencia misma. Así, el libro tibetano de los muertos deja de ser una curiosidad espiritual para convertirse en un manual potencialmente universal sobre la estructura del morir y del vivir. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo nos preparamos aquí y ahora para este viaje? ¿Qué podemos hacer hoy para no llegar al umbral de la muerte con miedo o confusión? La respuesta está en las prácticas milenarias que los monjes han perfeccionado durante siglos y que tú también puedes integrar en tu vida. Si el momento de la muerte es la prueba final de nuestra conciencia, entonces la vida no es más que un entrenamiento profundo para ese instante decisivo. Esta es la visión radical del budismo tibetano. Vivir bien es prepararse para morir bien. Pero esta preparación no implica temor, renuncia al mundo o aislamiento, todo lo contrario. Es una invitación a vivir con intensidad, con presencia y con propósito. El Bardo Thodol no es un manual de despedida, es una guía de transformación para los vivos. Meditación, entrenamiento para la luz clara. El primer paso es la meditación, y no cualquier tipo. Se trata de una práctica que cultive una atención aguda a la experiencia del momento presente, sin distracciones ni juicios. Cuanto más entrenamos la mente para reconocer su estado natural, vacío, consciente, iluminado, más capacidad tendremos de identificar la luz clara cuando llegue el momento final. Los practicantes tibetanos dedican años a este entrenamiento, pero no necesitas ser un monje. Comenzar con unos minutos diarios de atención plena ya puede generar un cambio radical. Cada instante de presencia consciente es como una semilla de claridad para el bardo. Phogwa, transferencia de la conciencia. Una práctica más avanzada, pero tremendamente poderosa, es el Phogwa, o transferencia consciente de la conciencia. En ella, el practicante visualiza el momento de su propia muerte, dirigiendo mentalmente su mente hacia un estado elevado, idealmente hacia la luz clara o la iluminación. Durante el Phogwa se entrena la conciencia como una flecha. Al morir, debe volar directamente hacia la libertad. Esta técnica, transmitida de maestro a discípulo, es considerada una de las más efectivas para garantizar una transición consciente y serena. Tonglen, respira el sufrimiento, exhala compasión. Otra joya del budismo tibetano es el Tonglen, una práctica que parece contraintuitiva, pero es profundamente transformadora. Consiste en inhalar el sufrimiento de los demás y exhalar alivio, amor y compasión. En términos psicológicos, es una forma de reprogramar la mente para volverse receptiva, valiente y empática. En lugar de rechazar el dolor, lo acoges. En vez de aferrarte al ego, lo disuelves. ¿Y por qué esto es clave al morir? Porque como enseña el Bardo Thodol, todo lo que llevas en tu mente al morir se amplifica. Una mente entrenada en la compasión no temerá a los dioses coléricos ni a los demonios del bardo. Los reconocerá como hermanos, como espejos, como partes de sí misma. Mantras, vibraciones que guían el alma. Los mantras tibetanos son sonidos sagrados que, repetidos con intención, alinean la mente con estados elevados de conciencia. El más famoso, Om Mani Padme Hum, invoca la compasión del Bodhisattva Avalokiteshvara. Pero los mantras no son simples frases, son frecuencias. Vibraciones que impactan tanto el cuerpo como la mente. Durante la vida ayudan a calmar la ansiedad, aclarar los pensamientos y centrarse. En el momento de la muerte pueden ser la cuerda que nos sostiene en medio del torbellino mental del bardo. Muchos lamas enseñan a recitar mantras incluso durante tareas cotidianas como caminar, cocinar o respirar. Así, el sonido sagrado se convierte en una constante compañía, una brújula interior para cuando llegue la hora. Impermanencia, recordar que todo cambia. Una de las prácticas más simples y más profundas es la meditación sobre la impermanencia.
Cada mañana, los monjes tibetanos se recuerdan, hoy podría morir, no como un pensamiento mórbido, sino como un impulso a vivir con intención, autenticidad y amor. Este recordatorio constante disuelve el ego, relativiza los problemas y enfoca la atención en lo esencial. ¿Qué importa un desacuerdo, una pérdida material, una herida del pasado, si esta vida es tan breve como un soplo? Meditar en la muerte nos libera del miedo, nos prepara para vivir sin máscaras y morir sin arrepentimientos. Estas prácticas no son teoría espiritual abstracta, son herramientas concretas, accesibles, vivenciales. El bardo Todol insiste, la preparación comienza ahora, no mañana, no cuando estemos viejos o enfermos, sino hoy. Porque cuanto más entrenamos la mente a reconocer su naturaleza, más fácil será atravesar los bardos con lucidez. Y con suerte, tal vez podamos romper el ciclo del sufrimiento y fundirnos con lo eterno. Pero aún queda una dimensión por explorar. ¿Qué nos revela todo esto sobre cómo estamos viviendo hoy? Podemos ver la muerte no como una interrupción, sino como un espejo de cada instante. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has sentido que una parte de ti murió? Puede haber sido una relación que terminó, un sueño que se desvaneció, una identidad que ya no encaja. Esos momentos en que el suelo desaparece bajo nuestros pies y nos encontramos en un terreno incierto son también bardos. Sí, el bardo no ocurre solo al morir físicamente. Cada crisis, cada cambio profundo, cada pérdida significativa es un umbral. El bardo Todol enseña que estos momentos son oportunidades sagradas para transformarnos. Si los atravesamos con conciencia, emergemos renovados. Si los evitamos, nos volvemos a encadenar. ¿Te has sentido alguna vez entre dos mundos? Ya no eres quien fuiste, pero aún no sabes quién serás. Ese intermedio es un bardo viviente. Y como los bardos descritos en el texto, está lleno de visiones, esperanzas, temores, recuerdos, posibilidades. Todo lo que no hemos resuelto vuelve a aparecer. Todo lo que amamos y todo lo que evitamos se manifiesta. La forma en que respondemos a estos mini bardos determina cómo experimentaremos el gran bardo final. El miedo a la muerte muchas veces no es más que miedo al cambio. Miedo a soltar, miedo a dejar ir lo conocido. Pero cuando entrenamos la mente para ver cada transición como una oportunidad, la muerte pierde su poder paralizante. Ya no es un castigo ni una amenaza, sino la expresión última de lo que la vida siempre fue, un fluir constante. El maestro budista Chogyam Trungpa lo dijo con claridad: cada segundo es una muerte, cada respiración es un nacimiento. Así, el mensaje es claro. Si quieres morir con serenidad, empieza por vivir con conciencia. Abraza tus transiciones, honra tus rupturas, celebra tus renacimientos, porque la verdadera práctica espiritual no se hace en el lecho de muerte, se hace en el supermercado, en la discusión de pareja, en la pérdida del empleo, en la soledad de la noche. Ahí, justo ahí, es donde entrenamos la mente para reconocer quiénes somos, más allá de la forma, más allá del ego, más allá del miedo. Y cuando llegue el momento final, no será un salto al vacío, será simplemente otro paso, otra transición, otra oportunidad para despertar. Después de todo lo que has escuchado, quizás te estés haciendo la gran pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué hago con este conocimiento ancestral? ¿Cómo lo aplico en mi vida, aquí y ahora? La respuesta es simple y poderosa. Vive como si estuvieras muriendo cada día, no en un sentido trágico, sino en un estado de conciencia despierta, reconociendo lo frágil, precioso y pasajero que es este instante. El bardo Todol no nos da respuestas absolutas, no promete cielos ni castigos eternos. Lo que ofrece es una oportunidad, la posibilidad de mirar hacia adentro y reconocer que todo lo que necesitamos para despertar ya está dentro de nosotros. Cada vez que eliges la compasión sobre el ego,
Estás preparándote para ese momento decisivo. Cada vez que enfrentas un miedo, en lugar de reprimirlo, estás atravesando un bardo con lucidez. Cada vez que aceptas el cambio, en lugar de resistirte a él, estás practicando el arte de morir y de vivir conscientemente. El mensaje final de este libro sagrado es que la liberación no es un destino, es una actitud. No tienes que esperar a estar en tu lecho de muerte para experimentar la claridad. Puedes tocarla ahora mismo, con un suspiro, con una palabra, con una mirada honesta hacia tu interior. Imagina por un momento que la muerte no fuera el enemigo, sino tu más fiel maestra. Que en lugar de temerla, la abrazaras como una aliada silenciosa, que te recuerda a cada instante lo que realmente importa: el amor, la presencia, la autenticidad, el coraje de ser tú mismo. Y si todo esto te parece demasiado abstracto, recuerda esto: el conocimiento sin práctica es solo información, pero la sabiduría, esa que transforma, nace de vivirlo, sentirlo, integrarlo. Así que la pregunta no es ¿qué pasa cuando muero? La verdadera pregunta es ¿cómo estoy viviendo ahora mismo? ¿Estoy presente? ¿Estoy despierto? ¿Estoy amando? Porque al final, como dice el bardo Todol, el mayor acto espiritual que puedes hacer es vivir con el corazón abierto hasta el último aliento.